Bueno, bienvenidos todos. Os presento a María Reig, que es médico e investigadora de la Universidad Clínica de Barcelona, que donde ha hecho su tesis doctoral bajo la guía del doctor Bruix y nos va a hablar acerca de la actualización de la clasificación del BCLC. María Reig es una investigadora con una amplia trayectoria profesional, posee más de 90 papers publicados en cuartiles muy importantes y nos va a hacer una charla muy interesante. Adelante, María, cuando quieras. Muchas gracias, Ignacias. Bueno, como comentábamos en las preguntas, voy a hablar de la actualización de la clasificación del BCLC. Estos son mis conflictos de interés. Y como ya avanzamos, la clasificación del BCLC, que ahora es reconocida mundialmente, comenzó en el año 1999 y como pueden ver aquí, era mucho más pequeña que lo que teníamos en el año 2018. Sin embargo, como han pasado tantos años, la actualización y lo que presentaré hoy será los cambios que hay entre la versión del 2018 y la del 2022. Como una clasificación que ha tenido una repercusión mundial de esta magnitud, como pueden ver, lo intento reflejar aquí, es recomendada por la mayoría de las sociedades científicas, tiene menor impacto en Asia, está en parte definido por la población que hay en Asia y por la estructura que hay allí, pero como decía, como tiene un impacto internacional, también tiene un impacto de críticas o de puntos de vista diferentes. Y cuando digo críticas, no digo críticas en términos peyorativos, sino en términos de interpretación de la información y aplicabilidad de la misma. Lo que habitualmente se critica o se ponía sobre discusión era cómo se definía la función hepática y el trasplante hepático en el contexto del BCLC, la gran heterogeneidad que había en los pacientes BCLC-B, que hasta un cierto punto no era una clasificación flexible, a pesar de que sí lo era flexible en el texto, pero como las figuras son estáticas, era muy difícil de transmitir, y que el input los resultados estaban muy basados en un grupo y actualmente tenía un impacto internacional y necesitaba tener una visión de otros especialistas y obviamente teníamos que incorporar los nuevos tratamientos y nuevas indicaciones. Con esta filosofía generamos esta nueva versión que se publicó en el 2021 en el contexto del 35 aniversario del BCLC. Y como pueden ver, lo diseñamos entre los miembros del BCLC y tuvimos input de Key Opinion Leader en las diferentes áreas, tanto de Europa como de Estados Unidos. Aquí les presento la primera versión que se publicó, como decía, en el año 99. Y como pueden ver en aquel momento, sobre todo en el campo del estadio intermedio del avanzado, existía la embolización o la quimioembolización, no estaba claro cuál de las dos era mejor, y en el campo del cáncer avanzado no había opciones de tratamiento y se decía que eran ensayos clínicos los que había que definir. Sin embargo, del 99 a ahora han pasado muchos cambios y también en línea de lo que preguntaba Salva en las preguntas es cómo está representado el grupo multidisciplinar y como comenté previamente, en la primera versión eran solo 3 autores, 2 clínicos y un ecografista. ¿Dónde estamos en el 2022? En el 2022 tenemos esta nueva clasificación. La estructura y la gran grandeza, podría decir, de la clasificación es el grupo de pacientes divididos por el pronóstico, por el tamaño de la lesión, por la función hepática y por el estadio general. Y como pueden ver, es BCLC 0, una lesión menor de 2, con función hepática preservada, excepto aquellos que sean candidatos a trasplante hepático y sin síntomas relacionados con el tumor. Después, a medida que aumenta el número de tumores, aumentan los síntomas o se deteriora la función hepática, terminaremos en el estadio D, que es aquel paciente que independientemente de la carga tumoral, por el deterioro de la función hepática sin opciones de trasplante o por los síntomas relacionados con el tumor, no tendrá opciones de tratamiento. ¿Qué es lo que diferencia esta clasificación de otras clasificaciones? Que hace un link entre las características del paciente, la caracterización en función del estadiaje del paciente y la primera opción de tratamiento que ha demostrado un beneficio en la supervivencia. ¿Qué esperamos de supervivencia en un paciente con estas características? Se le aprueba la primera opción de tratamiento, es lo que tenemos aquí y que detallaré a continuación. Pero lo que más me interesaría comentar de esto, además de la actualización,
es la evolución del grupo multidisciplinar. Como pueden ver aquí, he marcado en negrita los que formamos parte del BCLC. Estamos representados todos los miembros que diseñamos y que trabajamos conjuntamente en este sentido. En la primera línea estamos los que ahora llamamos los middle career, que nos estamos haciendo senior, y aquí abajo está el doctor Fuster, la doctora Ayuso y el doctor Bruch, que fueron los miembros originarios del BCLC y que dieron paso a toda esta escuela que ahora estamos viendo los resultados. Por lo tanto, sin más, esta era para poner en situación el BCLC y esta es como la estructura original. ¿Qué hicimos como innovación o como novedad en esta versión? Hemos incorporado una caracterización de cada parte de la figura. En la primera parte nos focalizamos en los factores pronósticos. Hay factores como la alfa-fetoproteína o diferentes scores para mirar la función hepática, que a pesar de tener un valor pronóstico, no podemos tener un punto de corte específico y les mostraré una diapositiva en este sentido. La segunda parte se ocupa de la caracterización del paciente. En función del estadiaje definiremos qué opción de tratamiento es la mejor opción para cada paciente y por esto aquí hay la primera opción de tratamiento. Supervivencia esperada en función si podemos aplicar ese tratamiento. Sin embargo, en la práctica clínica, por diferentes motivos, ya sea por la edad del paciente, por las comorbilidades, por donde vive el paciente, muchas veces no podemos ocupar o aplicar esta primera opción de tratamiento y aplicaremos opciones diferentes. Esto es lo que se llama el Treatment State Migration, migración de tratamiento por características del paciente. Y en este sentido es esta última parte que tenemos en la figura y que es nueva, es si no puedo aplicar esta opción de tratamiento, ¿qué opción le aplico al paciente? O la situación que tenemos en el cáncer de hígado avanzado, en el tratamiento sistémico, que tenemos más de una opción que mejora la supervivencia. ¿Cómo decido qué opción de tratamiento? Y la última casilla que tenemos aquí, que la pusimos en rojo intencionadamente porque es aquellos pacientes que a pesar de que existen tratamientos, no se puede aplicar en ese paciente qué tratamiento le voy a poder ofrecer a este tratamiento si es que hay alguna opción de tratamiento. Hay algunos pacientes que a pesar de tener una carga tumoral en la cual se le podría ofrecer el tratamiento, por sus características no es posible ofrecerle ningún tratamiento y hay un término que es algo hay que hacer. El doctor Bruch siempre nos decía y lo sigue repitiendo en la consulta, algo hay que hacer que beneficie al paciente y esta es la clave para poder transmitir a los pacientes cuando realmente no tenemos opción de tratamiento a pesar de todos los avances que existen. Muy bien, por lo tanto, si tuviese que resumir esta nueva versión intenta ir de la evidencia a la práctica clínica, no de una forma estática, sino específicamente focalizados en las características de los pacientes, que como digo, ya estaba implementado desde las versiones originales del BCLC, pero no estaba puesto en la figura de una forma tan explícita. Por lo tanto, con respecto al pronóstico, como digo, hay 5 estadios en función de las diferentes características del paciente. Hacer un especial hincapié en cómo se define la función hepática conservada y que aquellos pacientes que tienen descompensación hepática pero son candidatos a trasplante hepático, siempre los incluiremos dentro del BCLC 0 o el BCLC A. Sin embargo, si un paciente tiene poca carga tumoral, tiene descompensación hepática y por motivos extras al tumor no es candidato a trasplante, ese paciente será el que consideremos como un BCLC-D sin opción a tratamiento. ¿Cómo tenemos que caracterizar esa función hepática? En compensado y descompensado. Podemos utilizar diferentes scores, como presento aquí, no voy a entrar en detalle de esto, o podemos definir que la función hepática está conservada, pero quiero saber el impacto de la alfa-fetoproteína. Sin lugar a dudas, son factores pronósticos, pero ¿cómo podemos llevar esto a caracterizar a los pacientes? En esta diapositiva intento resumir que hay publicaciones en cuanto a los scores de la función hepática de la alfa-fetoproteína en prácticamente todos los estadios. Sin embargo, ninguno de estos criterios nos permite caracterizar al 100% la función hepática ni el pronóstico de los pacientes. Por lo tanto, la decisión final siempre estará centrada en el paciente particular y la decisión será del médico tratante dentro, idealmente, de un equipo multidisciplinar para poder llegar a las mejores opciones de cada paciente.
Paso entonces a la parte de caracterización del paciente. En lo que se refiere al BCLC0 no hay cambios. Seguimos dividiendo los pacientes si son candidatos a trasplante o no. Si no son candidatos a trasplante y tienen una lesión única menor de 2, está demostrado que la relación va igual que la cirugía y que se puede hacer ablación. En aquellos pacientes que son BCLC-A, que tienen una lesión única, que tienen bilirrubina normal, pero un incremento de la presión portal, en un grupo muy seleccionado de pacientes, que es aquellos pacientes que tienen una lesión única, periférica y un buen remanente hepático, si tienen contraindicación para el trasplante, como está aquí, en vez de plantearnos la ablación, podríamos plantearnos la cirugía. Esto en el contexto de la cirugía laparoscópica y sobre todo teniendo en cuenta la base racional que hay con todas estas publicaciones. Esto es uno de los cambios que tenemos en esta nueva versión del BCLC. Sin embargo, como pueden ver, en la parte de BCLC0 y A, en la caracterización, es prácticamente similar a la versión del 2018, excepto en esta puntualización que hago aquí abajo. La gran pregunta es, ¿se puede expandir la cirugía? ¿Se puede operar pacientes más allá de una lesión? Según la literatura hay papers que sugieren que se puede hacer, sin embargo esta versión del BCLC no lo contempla y el motivo por el cual no recomendamos la cirugía en pacientes que tengan un tumor dentro de los criterios de Milán, recordar dentro de Milán son hasta 3 lesiones menores de 3, porque a pesar de que existen estas publicaciones, no tienen una solidez suficiente para poder hacer una recomendación y seguimos pensando que son necesarios estudios prospectivos en este sentido. Les daré algunos detalles de estas dos publicaciones, que son las que podrían algunos autores o algunos cirujanos plantear como lo más robusto para poder dar soporte a esta clasificación. Este paper ya está, esta presentación ya está publicada, básicamente es un estudio randomizado que comparó cirugía con radiofrecuencia. Cuando vamos a ver los resultados, el recurrent free survival fue similar en los dos grupos, usar cirugía, usar radiofrecuencia. Sin embargo, ahora estamos estudiando los pacientes que están dentro de los criterios de Milán y cómo ha ido en esos pacientes. Cuando vamos a ese grupo de pacientes, solo hay 15 pacientes de los 150 que recibieron este tratamiento y lo mismo en la cirugía y 15 pacientes en la radiofrecuencia. Por lo tanto, existen los pacientes sin lugar a dudas. ¿Hay evidencia robusta? Con 15 pacientes en cada rama creemos que no es lo suficiente y por eso no lo recomendamos. Y la otra publicación también es de un grupo japonés. En este caso tuvieron muchos más pacientes, compararon resección versus quimioembolización. Sin embargo, cuando uno va a ver la metodología, explícitamente se les ofreció quimioembolización cuando no era posible hacer la resección. Por lo tanto, los pacientes no eran exactamente igual al momento del análisis. Describieron muy bien las características de los pacientes, había más pacientes que fueron al grupo de TASE que al grupo de la resección, y también describen muy bien qué pacientes están dentro de Milán. Y cuando vamos a ver los números, nuevamente hay más pacientes, pero no es lo suficientemente robusto este trabajo, por lo que me explicaba metodológicamente, y porque la N de 1000 pacientes bajan a 100 y 99. Por lo tanto, es un área a trabajar. A día de hoy no hay datos que tengan una robustez tal para poder recomendarlo como primera opción de tratamiento. Y con esto termino la parte del BCLC0 y el BCLC-A y me gustaría hacer una especial mención al estadio intermedio porque sin lugar a dudas es el área de mayor discusión o que fue de mayor discusión en el pasado y ahora con el nuevo cambio también está generando mucho debate. Los pacientes en estadio intermedio son todos pacientes que tienen función hepática preservada, excepto aquellos pacientes que cumplan los criterios expandidos de trasplante que pueden tener una función hepática descompensada porque tienen opción de trasplante, y todos son pacientes asintomáticos sin síntomas relacionados con el tumor. Históricamente o tradicionalmente consideramos estadio intermedio tratamiento con quimioembolización. Esto sigue estando y como pueden ver aquí, la opción de hacer la quimioembolización está aquí.
Como decía previamente, ya existen datos para plantearse el trasplante con criterios expandidos, a pesar de que no hay un consenso unánime exactamente de cuáles son estos criterios y cómo la clasificación impacta en diferentes áreas geográficas, decidimos dejarlo a criterio de los criterios de cada grupo. Sin embargo, el gran cambio, diría, está aquí. Están esos pacientes que tienen una enfermedad difusa, toda intrahepática, infiltrativo, no hay enfermedad extrahepática, pero no es posible hacer un tratamiento locorregional como la quimioinmunización o no cumplen los criterios de trasplante. Y estos son los que por primera vez en la clasificación del BCLC intermedio van a tratamiento sistémico. Una puntualización con respecto a los criterios expandidos de trasplante. Como decía, no hay criterios de tamaño específicos para todos los centros. Sin embargo, hay un cierto consenso en que una alfa-fetoproteína mayor de 1000 sería un criterio de exclusión para el trasplante, independientemente de la carga tumoral. Y por otro lado, la base racional para poder definir este grupo de pacientes es que todas estas publicaciones, pues son ensayos clínicos randomizados que probaron el beneficio de los tratamientos, demostraron que hay pacientes con estadio intermedio que se trataron con estos nuevos tratamientos. Sin embargo, después de publicar esta actualización, la gran pregunta es, ¿pero estos pacientes que se incluyeron en los trials eran pacientes naive o eran pacientes que habían recibido TACE y después van por migración de tratamiento a el tratamiento con sistémico? Hicimos una revisión de nuestros pacientes incluidos aquí en el BCLC con sorafenib, que era el tratamiento sistémico de aquel momento, entre el 2007 y el 2019. De esos 160 eran BCLC-B y naive, o sea, su primera opción de tratamiento fue el tratamiento sistémico en un 28,8% de los pacientes. Sin embargo, como decía, la gran novedad es esta nueva parte, que es las decisiones clínicas. Y aquí, ¿qué buscamos? Buscamos si por algún motivo no se le puede dar la primera opción de tratamiento o, habiendo recibido esta opción de tratamiento, fallan, podemos plantearnos en los estadios muy tempranos o tempranos la quimioembolización o la radioembolización solo en aquellos pacientes que tengan lesiones únicas menores de 8 centímetros, y ahora les mostraré por qué hicimos esta recomendación. Si por algún motivo el paciente recibe TACE y cumple los criterios de downstaging, nos podríamos plantear a rescatar al paciente para un trasplante. Sin embargo, si el paciente recibe TACE y falla el tratamiento o a pesar de indicarla no es posible hacer, podríamos pacientes con estadio intermedio plantearnos el tratamiento sistémico. En definitiva, estamos hablando de un punto es la indicación y otro punto es los eventos evolutivos que también podemos considerar a lo largo del tratamiento. Siempre estarán determinados por las características de los pacientes, por la disponibilidad de los tratamientos donde trabajamos, por la localización del tumor y por la respuesta a los tratamientos que hagamos. Downstaging, cada vez más hay opciones de tratamiento para este sentido, sin embargo no hay robustez para proponer el tratamiento sistémico como criterio para la downstaging. Pero lo más frecuente es que los pacientes a lo largo de su vida progresen y necesiten ir hacia el lado derecho de la figura recibiendo diferentes tratamientos sistémicos. Por lo tanto, a modo de resumen, los puntos evolutivos en cuanto a la respuesta radiológica puede ser el downstaging o la migración de tratamiento. Sin embargo, como decía al inicio de la presentación, hay un grupo de pacientes que a pesar de todo esto no tienen opciones de tratamiento y es aquí donde nos podemos plantear tratamientos que hayan datos de seguridad o datos de respuesta y que no los podamos poner ni como primera ni como segunda y a veces ni siquiera como tercera opción de tratamiento, y esto es individualizado y no se puede hacer una recomendación general, pero forma parte de nuestras necesidades en la práctica clínica. Por lo tanto, si volvemos al estadio intermedio, ¿qué porcentaje de pacientes representan los pacientes que van a potencialmente tener opción de trasplante? Aquí les muestro los datos del BCLC. El doctor Forner es el responsable de esta área de pacientes en lista de espera. Y desde el año 2020, tener en cuenta que estuvo la pandemia de por medio, 12 pacientes se evaluaron, 3 se trasplantaron, 6 o no llegaron a estar en lista o progresaron y los otros 3 están en lista de espera. Sin embargo,
el mayor flujo de pacientes, como les mostraré ahora, siguen siendo pacientes candidatos a TACE. Y a menos que se demuestre que existe algún tratamiento que sea superior a la TACE en este grupo de pacientes, la quimioembolización sigue siendo la primera opción de tratamiento para la mayoría de los pacientes con estadio intermedio. Y digo que sigue siendo la primera línea de tratamiento porque, como pueden ver en las diapositivas previas, mostraba que un 28% de BCLCB irán a tratamiento sistémico. Sin embargo, la mayoría de los pacientes BCLCB que llegan a tratamiento sistémico llegan por la parte de migración de tratamiento, ya sea porque no es posible al momento de hacerlo o porque progresan a dicho tratamiento. Por lo tanto, en lo que se refiere al seguimiento post-quimioembolización, hay que caracterizar a los pacientes para ver si son candidatos a TACE. Si no fuese esta opción, nos planteamos el tratamiento sistémico, pero lo más frecuente es evolucionar al tratamiento sistémico porque progresan, aún siendo BCLCB tras la TACE, o porque progresan a BCLCC, que es cuando el paciente ya tiene síntomas relacionados con el tumor o tiene enfermedad extrahepática, o de forma muy excepcional si el paciente tiene una toxicidad relacionada a la TACE, que como digo, en estos momentos es prácticamente excepcional. Por lo tanto, si tenemos que hablar de los eventos evolutivos y sobre todo en un foro principalmente de radiología, el rol del radiólogo es fundamental para caracterizar no solamente el estadio del tumor inicialmente, sino al momento de tomar una decisión clínica, que es cambiar de tratamiento. Si nos centramos en los pacientes que empezaron, por ejemplo, el sorafenib, describimos esta clasificación que es complementaria y que está basado en los patrones de progresión. Si un paciente progresa con una nueva lesión dentro del hígado, o con crecimiento de las lesiones dentro del hígado, o crecimiento fuera del hígado, o desarrolla nuevas lesiones dentro del hígado, o nuevas lesiones fuera del hígado, independientemente de cómo comencemos. Y es por esto que proponemos, o propusimos en el año 2013, que aquellos pacientes que tenían buena función hepática, performance status 0 u 1, y habían progresado a la primera línea de tratamiento por crecimiento del tumor o nuevas lesiones intrahepáticas, y era un BCLCB cuando empezó el tratamiento, será un BCLCB al momento de iniciar el tratamiento siguiente, pero será un BCLCB progresado y su pronóstico será muy diferente. Y en este sentido, si empiezan como un BCLCC y progresan por nuevas lesiones dentro del hígado o crecimiento, sigue siendo C1, y cuando desarrollan nuevas lesiones extrahepáticas, independientemente de cuál era su BCLC inicial, se considera que es el paciente de peor pronóstico. Y estos datos que originalmente, como digo, publicamos en el año 2013 en el contexto del sorafenib, fueron validados externamente, ya sea en cortes con sorafenib o con otros tratamientos, e incluso con pacientes tratados con radioembolización. Y esto me da pie a uno de los grandes cambios y que también está generando mucha discusión, que es la incorporación de la radioembolización dentro de la figura del BCLC. La base racional es el estudio Legacy, que fue lo que dio pie a que la FDA apruebe la radioembolización en el contexto del cáncer hepático, pero hay que hacer especial hincapié y revisión de qué características tenía este estudio para ponerla en el sitio que creemos que toca. Eran pacientes con lesiones únicas menores de 8 centímetros, que eran Child A, que tenían un BCLC A o C por performance status de 1 y que no tenían ni trombosis portal ni enfermedad extrahepática. El objetivo de este trabajo, que era de una sola rama, era valorar la respuesta y la duración de la respuesta. Pero cuando uno va a ver los resultados, ver aquí, la mediana de tratamiento de las lesiones era de 2,6 centímetros. Recordar, lesiones únicas menores de 3 centímetros, por lo tanto son pacientes que están dentro de la categoría del BCLC-A. Y es por ello que, a pesar de que hay datos en el BCLC temprano, no hay datos en el campo del cáncer de hígado avanzado. De hecho, los dos ensayos clínicos randomizados comparados con sorafenib fueron negativos, y como sabemos, actualmente la primera línea de tratamiento es la inmunoterapia más bevacizumab, la combinación de inmunoterapia. Por lo tanto, el sitio de la randomización en el contexto del cáncer de hígado avanzado como primera línea opción de tratamiento a día de hoy no nos lo podríamos plantear.
Por lo tanto, en el sentido de la radioembolización en esta población, en estadios más tempranos, hacen falta datos que lo validen para poder considerarlo primera opción de tratamiento, y es por esto que está dentro de las opciones de segunda o tercera línea. Y paso entonces a la parte final, que es el tratamiento secuencial. Al tratamiento sistémico, como mencioné, hubieron grandes avances. Hay tratamientos de primera línea, de segunda línea y tercera línea. Aquí el rol del radiólogo es esencial, ya sea para caracterizar al paciente al inicio, como para decidir si tiene una progresión tumoral con una magnitud determinada para poder plantearnos cambiar el tratamiento. Primera línea, tesolizumab más bevacizumab, treme o durva, si no es posible, sorafenib, lenvatinib o durvalumab. ¿Por qué nos planteamos esto? Porque las primeras dos opciones son superiores a sorafenib, y tanto lenvatinib como durvalumab en monoterapia son no inferiores a sorafenib. Sin embargo, si por algún motivo el paciente no es candidato, la siguiente opción de tratamiento que nos habríamos de plantear es el ensayo clínico. En aquellos pacientes que reciben como primera línea sorafenib, tenemos base racional y evidencia para plantearnos el regorafenib, cabozantinib o ramucirumab. En aquellos pacientes que reciben otras opciones de tratamiento, no hay datos a día de hoy, y la primera opción sería considerar los ensayos clínicos. Y en tercera línea, cabozantinib es la única droga que fue testeada en ensayos clínicos fase 3 y que demostró beneficio con respecto al placebo. Y nuevamente aquí las alternativas de tratamiento, si por lo que sea no es factible dar ninguna de las opciones que han demostrado beneficio en la supervivencia. Pero la gran pregunta, y que también generó varias cartas a la publicación, es por qué SBRT no forma parte de las recomendaciones del BCLC. Y con esto me gustaría volver a la diapositiva anterior. SBRT entraría dentro de esta categoría en aquellos tratamientos que no han mostrado beneficios en supervivencia, que podrían tener algún rol, pero que todavía no tienen su nicho demostrado en esta patología. ¿Y por qué hago esta afirmación? Porque hemos revisado todas las publicaciones y definido cuál es realmente el rol de SBRT, y en dos diapositivas intentaré resumir. Básicamente porque la población, este es un metaanálisis publicado ya hace 2 años, la población que se incluyó en todo lo que se estudia hasta ahora es muy heterogénea. Como pueden ver aquí, hay algunos que simplemente el motivo de inclusión es hepatocelular carcinoma, otros comparan SBRT con radiofrecuencia, otros consideran el TNM, y por lo tanto esto es lo que da esta gran heterogeneidad en cuanto a población estudiada. Para aquellos que no estén tan familiarizados con el TNM en el contexto del carcinoma hepatocelular, y que no lo utilizamos obviamente en el BCLC, tiene una gran limitación. Por un lado, no tiene en cuenta los síntomas relacionados con el tumor, y por otro lado, en tumores únicos menores de 2 centímetros, pone al mismo nivel aquel que tiene invasión vascular del que no tiene. Y lo mismo sucede en los otros estadios. Por lo tanto, la población es tan heterogénea que per se no se puede analizar. Y los que estén interesados en esta técnica, este tratamiento en el contexto del cáncer de hígado o el CHC, y sobre todo en la valoración de la respuesta en esta población, estas dos publicaciones del Journal of Hepatology son muy descriptivas de la situación. Por lo tanto, este es el resumen de la clasificación del BCLC en el año 2022, caracterización de los pacientes según diferentes factores, caracterización del paciente en estadio intermedio, incorporación de las decisiones clínicas basadas en las características del paciente. Pero esta es la clasificación. La realidad del BCLC es esta. Y esto es un resumen de las fotos de la celebración del 35 aniversario, y me gusta presentarlo porque siempre se ve el BCLC como algo estático, y en realidad lo que hace el BCLC somos las personas que trabajamos en ello, y como decía en la parte de las preguntas,
hay mucha conexión a todos los niveles en el sentido de discutir los pacientes y también la filosofía de trabajo. Aquí tenemos a los que yo llamo socios fundadores del BCLC, y en este contexto no podía no mostrar la foto de los radiólogos del BCLC. Falta la doctora Burrell y la doctora Darnell, que por motivos personales no pudieron participar, pero que es fundamental y de gran ayuda para poder mantener el grupo y el trabajo multidisciplinar sin lugar a dudas. Y por último, esta es la foto formal que tenemos de este año, y muchas gracias nuevamente por la invitación, y pasaremos a las preguntas. Muchas gracias, María, por esta excelente y extensa presentación. Yo creo que ha sido una gran actualización para todos aquellos que estamos más puestos en el tema. Me ha gustado mucho la manera de tratar las diferentes preguntas que ahora te iremos haciendo. Vale. Tenemos una serie de preguntas, la mayoría son del doctor Pedraza. Recordad que podéis hacer más preguntas en el chat, los que queráis participar en la discusión. Y la primera pregunta es, ¿cuál es tu experiencia y opinión sobre la aplicación del informe estructurado en los informes radiológicos de los hepatocarcinomas? Bueno, es una gran pregunta. Actualmente estamos trabajando en este sentido en la unidad, en un programa de RightCare, y para poder tener datos de calidad hace falta que tener datos estructurados. Sin embargo, el reto de poder diseñarlos es muy amplio, y en eso estamos trabajando con la doctora Ángeles García Criado. Es nuestro reto y esperamos tenerlo durante este año. La gran ventaja es que si uno tiene los datos estructurados y los puede explotar, no tendríamos que cargar bases de datos y todo sería mucho más sencillo. La gran limitación, que es muy difícil tener programas que cuando el médico está haciendo el informe ya se puede extrapolar directamente, pero creemos que será una realidad, ¿no, Ángeles? Después de tanto trabajo. Sí, yo confío que pronto lo tengamos, sí, sí. Lo celebraremos, ¿eh? Ya que lo tengamos. Sin lugar a dudas. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu experiencia y opinión sobre la aplicación de la clasificación Lee-Raj en la valoración de los hepatocarcinomas? A ver, en este sentido es diagnóstico. El grupo hemos trabajado mucho en este sentido, y hay un punto que la clasificación Lee-Raj tiene como una gran limitación a mi criterio, y otra que podría considerarse la homogenización de los criterios. Pero ¿por qué creo que el Lee-Raj no se termina de establecer como una opción de diagnóstico? Primero, una clasificación que necesita renovarse tantas veces, durante tantas versiones, hace que sea una clasificación, digamos, un punto inestable. Y va en línea de lo que decía Ángeles, para que podamos aplicarlo en la práctica clínica tiene que ser algo robusto. Pero estandarizaría el lenguaje radiológico. El gran problema es el link que se hizo entre esta reporte radiológica y la decisión de hacer seguimiento o biopsia. Si uno va a mirar los datos que hay de pacientes con Lee-Raj 2 a Lee-Raj 4 que tienen carcinoma protocelular y a los que se podría recomendar hacer un seguimiento, el espectro es muy amplio. Esto hay publicaciones de la doctora Darnell y de otros grupos, la doctora Darnell como primera autora, en el cual va desde un 25% hasta un 94% de los pacientes que tienen carcinoma protocelular, y que si uno dice que tiene que hacer seguimiento en 3 o 6 meses, podríamos estar demorando el diagnóstico. Hay otra publicación que no es de nuestro grupo, y uno diría, bueno, quizás dentro del BCLC son demasiado críticos y van en contra del mundo. No es así. Hay una publicación de Singal, que es uno de los mayores defensores de este sentido, que muestra, que publicó este mismo año, que si uno utiliza Lee-Raj en pacientes con Lee-Raj 4, demora en un 44% de los pacientes el diagnóstico más de 6 meses, hasta 8 meses. Por lo tanto, ¿cómo nos planteamos a un paciente como clínico? Decirle que potencialmente tiene un cáncer, pero que nos hemos de esperar hasta el próximo control. Entonces, creo que este es el gran punto. Sin lugar a dudas, es un área de que estamos trabajando, y radiología tiene un rol fundamental.
Muchas gracias, María. La siguiente pregunta es, en los últimos años se ha producido un gran desarrollo de las técnicas de elastografía, fundamentalmente guiado por ecografía. ¿Cuál es tu visión sobre la aplicación de la elastografía en la valoración de los hepatocarcinomas? La elastografía como diagnóstico o caracterización de la fibrosis. Porque, bueno, aquí Ángeles es más experta que yo porque soy clínica y como digo, nosotros hablamos de lo que podemos hacer. Como clínica, la visión de clínica es que la elastografía es buena herramienta, pero tiene limitaciones para caracterizar la fibrosis y el grado de hipertensión portal. La gran limitación en el tumor hepático es que si la persona que hace la técnica está sobre la lesión, va a cambiar y no va a tener impacto. Entonces, Ángeles, si quieres comentar algo en este sentido. Adelante, Ángeles, si quieres. Sí, únicamente, bueno, a ver, la elastografía bueno, te puede inferir el grado de fibrosis con cierto margen de error, como dice la doctora Reich, ¿no? Que no es categórico seguro. La ventaja que tiene la elastografía guiada por ecografía es que puedes tomar la determinación evitando el tumor y al menos el sesgo de estar tomando la elasticidad dentro del tumor lo evitas. Pero bueno, te puede dar una idea del grado de fibrosis y de hipertensión portal, pero con las limitaciones conocidas en los pacientes que no tienen hepatocarcinoma, igualmente, vamos. Hay un punto importante que es Baveno 7, que se publicó este mismo año y que es el grupo de consenso de hipertensión portal, plantea el FibroScan como un método no invasivo de caracterización de la fibrosis y el grado de hipertensión portal. Nosotros tenemos una publicación en este sentido en pacientes que eran hepatitis C, que era donde tenía mejor valor para caracterizar el grado de hipertensión portal. Sin embargo, en el contexto del paciente con cáncer hepático y NAFLD, el valor no es el mismo. Y nuevamente, si uno no tiene otro método para mirar el grado de hipertensión portal, el FibroScan solo no alcanzaría. Mi recomendación sería, como recomiendan las guías, considerar otras opciones y obviamente el gol estándar es la medición del gradiente de hipertensión portal, que no está disponible en todos los sitios y hay que complementarlo con otras técnicas. Y además, bueno, el gradiente de hipertensión portal que también tiene limitaciones en los NALF, ¿no? O sea, la gran patología que viene de la estatosis hepática, ni siquiera con el gol estándar a veces es fácil establecer el verdadero grado de hipertensión portal. Sí, en este sentido, si me permiten, tengo que presentar en el europeo una revisión y lo estuve viendo, es realmente el NAFLD se le da un gran impacto como patología, pero realmente en el cáncer hepático, ¿qué porcentaje de pacientes tienen como etiología de base NAFLD? ¿Y qué impacto tiene? Ahora hay mucha revolución si la inmunoterapia funciona o no funciona en el NAFLD. Para aquellos que no estén tan familiarizados, un punto de cautela porque los datos que hay que los pacientes con NAFLD van diferentes, se basa primero en que son pacientes, la mayoría de ellos no cirróticos, no están en screening y por lo tanto debutan con cánceres mucho más avanzados. Y segundo, en lo que tiene que ver con la cirugía, habitualmente son pacientes que tienen más comorbilidades y más riesgo cardiovascular y que esto impacta en su evolución. Y en el campo de la inmunoterapia, que no es el campo de este foro, pero que también para los que estén en el tema hay mucho ruido, es si la inmunoterapia funciona o no funciona en esta población. Los datos que hay son datos que parten de su análisis de estudios y que tienen muchas limitaciones, por lo tanto los clínicos no decidimos a día de hoy en función de la etiología si damos un tratamiento u otro, sino en la caracterización del paciente. Perfecto. Muchas gracias por vuestros comentarios, María y Ángeles. Y la última pregunta es, actualmente estamos inmersos en una revolución con la introducción de la inteligencia artificial en todos los campos de la medicina, sobre todo en el diagnóstico y tratamiento guiado por la imagen. En este sentido, ¿cuál es tu visión del futuro de la utilización de los algoritmos de inteligencia artificial en el BCLC? Bueno, es un reto. Si somos capaces o algún grupo es capaz de hacer algo robusto, que tenga aplicabilidad sin lugar a dudas, porque es la filosofía del BCLC del momento cero, incorporar todo
lo que haya demostrado tener una robustez suficiente para no tener que retirarlo. Esta era una cosa que comentaba con el doctor Bruce cuando preparábamos la nueva versión, es que el BCLC nunca tuvo que retirar, al menos hasta el día de hoy, ningún tratamiento porque los datos se haya validado que no funcionaba. Entonces creo que esta es la marca que hemos de mantener los que estamos actualmente involucrados en esto y que esperemos estar en el futuro para seguir esa línea que es lo que realmente beneficia a los pacientes. Perfecto. Muchas gracias, María y Ángeles, por aguantar el tirón de las preguntas. Paso el turno de palabra a Ángeles por si quiere hacer algún comentario final. Ningún comentario especial. Agradecer a María que nos haya prestado su tiempo y bueno, que la verdad es que da gusto trabajar en este equipo liderado por María Reig, una gran profesional y una gran persona, y seguimos adelante. Me pondré colorada, gracias, Ángeles. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Salva, por si quieres hacer un resumen y comentarios finales. Vale, gracias, Nerses. Bueno, Ángeles, muchas gracias por tus comentarios de experta y Nerses, también muchas gracias por tu experimentada moderación y María, una sesión magistral. Yo intento hacer siempre un resumen. Yo creo el resumen, bueno, nos has recordado un poco la clasificación de los BCLC con los diferentes estadios, cómo se realiza el manejo, excepcional, la puesta al día. Y yo creo que nos has dicho las claves del éxito. Las claves del éxito quizás serían dos palabras. Las dos palabras serían trabajo multidisciplinar y medicina basada en la evidencia. Nos has demostrado cómo solo cuando de verdad hay una medicina los avances claramente tienen una medicina, están basados en la evidencia, un poco se incorpora el BCLC. No sé si te parecen bien estas dos palabras, resumen o este resumen de toda tu intervención. Me parece perfecto y agregaría lo que creo que es la clave, que es el respeto entre los profesionales que trabajamos en esto y la coordinación generosa, y en esto quisiera hacer una especial mención al doctor Fusté, a la doctora Ayuso y al doctor Bruce, que son los que actualmente están inactivos, pero también al doctor Manel Solé y al doctor Bianchi y al doctor Vilana, que está en el medio, por su generosidad hacia nosotros. Si no fuese porque nos dejan seguir trabajando y a veces equivocándonos, no podríamos estar aquí. Perfecto. María, muchísimas gracias. Yo estoy seguro que la audiencia irá al repositorio a mirar el PDF, el podcast y seguro que aprenderemos muchos todos. Muy bien. Simplemente recordar a la audiencia que mañana tendremos a la doctora Ana María García, que nos hablará de la resonancia musculoesquelética y cómo optimizar los estudios de resonancia. Están todos invitados. Que tengan un buen día. María, muchas gracias. Que tengas un buen día. Ángeles, buen día. Y Nerses, que tengáis un buen día a todos. Nos vemos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Venga. Adiós, Adiós. buen día. Gracias. Adiós.